Entonces, mire, en el video anterior concluíamos, ¿cierto?, que todos los ritos en alguna medida están representando precisamente ese paso del hombre natural a una nueva forma de existir. Eso es un rito y tiene una simbología especial. La esencia de todos los ritos es el paso de la vida, mire, natural a la vida procurada por la aparición de lo sagrado y el contacto con ello. Mircea Eliade dice, mire esta frase tan importante, la iniciación corresponde a un cambio ontológico de todas las formas estructurales de la existencia. No es un simple rito, es un cambio ontológico, ontos del ser, es el cambio profundo, es lo que nos impacta. Y pese a que los ritos, mire, dice, son una manifestación universal, más importante que los ritos en sí mismos es esto, es una expresión de una convicción de que para tener acceso al ámbito de lo sagrado se necesita cambiar su forma ordinaria de ser para comenzar a ser de una nueva forma, una forma enteramente nueva. Eso usted lo ve en todas las religiones. Todos dicen tenemos que cambiar, tengo que cambiar. Incluso si yo reviso religiones hinduistas u otras, ¿cierto?, que le hablan a usted de los karmas. No estoy diciendo que esas sean religiones, ¿cierto?, que lleven a la salvación, pero si usted las examina, usted se da cuenta que en todas es una constante, necesito hacer un cambio y estoy pagando algo por algo malo que hice, es una consecuencia y necesito cambiar si quiero recibir lo bueno. Entonces mire la esencia y lo que implica. Entonces, dentro de estos ritos de iniciación, que son el primer paso del hombre a la existencia religiosa, de todas formas, aunque son comunes a todas las religiones, tengo que hacer estas dos distinciones. Para las religiones de orientación profética, me referiré a en especial, el fenómeno, ¿sí? Porque fenomenología es la religión, fenómeno de la conversión. Y para las religiones místicas hablamos del fenómeno de la iluminación. Ambos me está hablando de una iniciación espiritual, pero no olvide, conversión, iluminación, tienen unas condiciones un poco diferentes. Cuando hablamos de conversión, y creo que aquí no me tengo que detener demasiado porque pues más bien recuerde lo que en su momento fue ese punto, ¿cierto?, de quiebre. Entonces dice eso el fruto de un llamado de Dios, hablamos de conversión, a la que el hombre debe responder con fe y obediencia. En donde, mire este aspecto, muerte y luego renacimiento o renovación de la existencia. En este aspecto de las religiones proféticas, la vida ordinaria no es negada como tal, en el orden que le corresponde, sino es negada como total y definitiva, introducida en un nuevo horizonte. Mire, nosotros sabemos que morimos, nacemos de nuevo, pero eso no quiere decir que nos alejamos del mundo, sino que al contrario, cambiamos, somos santificados y luego volvemos a conquistar el mundo. No nos salimos ni negamos esta vida ordinaria, no nos alejamos, a diferencia de las religiones místicas que sí vamos a ver. Entonces esa es una distinción. Las religiones, ¿cierto?, de orientación mística, en ellas se habla que ese periodo inicial es la iluminación. Nosotros nos convertimos y ellos son iluminados. Y encuentro, por ejemplo, el yoga, que es una estructura iniciática para ellos de un nuevo nacimiento, porque cada vez dice inicia un ciclo, inicia un ciclo. En esa iluminación hay alguna medida de convicción del sujeto religioso, porque si no hubiera convicción, pues no serían capaces de cambiar toda su forma de existir. Mire, por ejemplo, los Hare Krishna. No sé si alguna vez los ha visto. Jóvenes que tienen su vida común y corriente y están tan convencidos que terminan entregando todos sus bienes, cambiando su vestimenta y dedicándose a esa vida contemplativa. Debe haber algo de convicción para ellos. Lo sagrado constituye un mundo enteramente nuevo y deben romper con lo mundano para acceder a lo sagrado. Entonces, mire que si usted observa todas estas religiones de orientación mística, no es que el mismo proceso que veíamos, bueno, yo
soy consciente que debo cambiar. Luego de que soy consciente que debo cambiar, sucede esa ruptura de nivel. Y después de la ruptura de nivel, volvemos otra vez a conquistar el mundo. Aquí no. El que hace parte de la religión de orientación mística lo que busca es apartarse totalmente. Le voy a poner un ejemplo. Los monjes budistas quieren tener su contacto trascendente y entonces se apartan de todo y allá se quedan. ¿Sí? Porque rompen totalmente con lo mundano. Quieren romper a tal punto con lo mundano que incluso tienen prácticas en las que tratan de hasta desprender su cuerpo, dejar todo lo terrenal, de hacer morir todo porque necesitan trascender. ¿Sí? Uno oye todos sus elementos en los que trabajan ellos para tratar de desprenderse de lo mundano. Hay una idea de salvación, sí la hay, pero sin relación con castigo divino o pecado. Es más bien pago, pero entonces voy a llegar a un estado, ¿cierto? Es un estado. Entonces es una idea de que sí hay algo de arrepentimiento, pero no de la forma como lo vemos nosotros. Para ellos la salvación es una iluminación de su condición, toman conciencia de su unidad con el absoluto. Entonces le dicen a la persona, uy, pues menos mal que te diste cuenta que eras divino, que tenías parte de la divinidad. Entonces ya eres un iluminado, eres de esos pocos que puede acceder. Esa es su forma de pensar. Y como último de las manifestaciones de carácter de nivel de tipo objetivo, tenemos el carácter tabú de los objetos, actos o sujetos. El tema tabú es catalogado y es de origen en Polinesia, es donde se empieza como los primeros fenomenólogos a describir este fenómeno, en el cual se habla de una presencia de una realidad, de una potencia o poder especial, al tiempo que hace referencia a la actitud correspondiente del hombre ante esa realidad. ¿Cuál realidad? Pues la misma que venimos hablando, esa parte de tremendo y fascinante, ¿sí? Entonces, el tabú es lo que permite ver ese carácter ambivalente. Mire esto, ¿qué es algo ambivalente? Lo saludable y lo peligroso, lo malo y lo bueno, lo puro, lo impuro, eso es ambivalencia axiológica. Y el hombre religioso percibe o intuye que la ruptura de nivel ontológico, ese cambio del que venimos hablando, requerida para acceder al ámbito de lo sagrado, podría ser fatal para él. O sea, tendríamos que desprendernos, sería la muerte. Entonces ese temor a perder y unirse definitivamente es lo que hace que si llego, no llego. Mire esto, prohibición ritual. No llegas. En estas culturas dice que era dominado por el chamán, hay un carácter religioso de esa totalidad y es tabú por la relación que guarda con la realidad superior. Voy a hacer aquí una aclaración, porque a veces el término tabú nos lo han mostrado como una realidad que es algo obvio, pero que entonces las personas le ponen misterio. Mucho lo relacionan, por ejemplo, que hablar de sexo es un tabú. Es que está prohibido, pero es porque las personas desconocen algo. Y resulta que realmente ese no es el significado de tabú. Tabú es una prohibición ritual, pero la prohibición no es porque sí. Es porque el hombre sabe que si se quiere acercar a lo sagrado, debe cumplir unas condiciones o si no puede ser fulminado. Entonces nuestros mandamientos, por ejemplo, son una prohibición. ¿Y quién da la orden? Pues Dios nos dice, no matarás, no robarás, ¿cierto? Entonces esa es una prohibición ritual, ¿sí? Y el que quiera, ¿cierto?, acceder a la presencia de Dios, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vemos que se tenía que tener un sacerdote que iba primero y hacía una cantidad de sacrificios, limpiaba, y ahí sí se podía tener acceso a lo sagrado, pero era solo uno como el mediador. El resto tenía una cantidad de prohibiciones. Así que el sacerdote debería entrar incluso con las campanitas y todos sabían que si dejaron de sonar, venga, entonces los sacamos porque es fulminado, ¿cierto? Entonces sí tiene que ver con prohibición, pero no es una prohibición porque sí.
sino porque lo sagrado, ¿cierto?, tiene ese carácter de tremendo que puede, ¿cierto?, significar que es una realidad saludable, sí, pero a la vez peligrosa. Dentro de estos ritos de iniciación, desde el punto de vista de la fenomenología, es interesante ver cómo ellos describen por partes el fenómeno de la conversión. Entonces dicen que esto sigue más o menos este ciclo. Hay un primer acceso al orden de lo sagrado, luego el paso de un modo de ser a otro, que es lo que venimos hablando, y este paso es determinado por una relación con una realidad diferente. Me encontré con esa realidad diferente y eso produce una crisis radical de la forma anterior de la existencia, que exteriormente es un hito en la vida del convertido que guarda con cierta precisión cronológica. Hay algunos que recordamos día, fecha, hora y mes. Otros dicen, no, pues yo no me acuerdo, pero sí recuerdo más o menos fue en tal época. Estaban con tal canción, en tal prédica, vi un programa, simplemente iba por la calle o de un momento a otro cuando me di cuenta, oiga, yo ya he cambiado, ¿cierto? Entonces, como que en el tiempo se puede ubicar alguna porción en la que dice aquí en mi vida empezó a cambiar. Y esto produce lo que dice Van der Leeuw. La conversión es esencialmente un renacimiento. Una nueva visión de la realidad, se ve la luz de una forma diferente, se vive la vida, ¿sí? Es un renacimiento y es fruto de una acción divina en la que pasamos de la vida profana a una vida santificada. Pero la idea dominante de todo este proceso, ¿qué es? Renacimiento, volver a nacer, pero es un renacimiento no por mi causa, no porque yo, ¿cierto?, lo haga, sino porque es producido por la divinidad. Tómese unos minutos para recordar ese momento especial en el que usted se convirtió. Recuérdelo, no lo olvide. Siempre es bueno volver, ¿cierto?, y mirar y decir si fue importante. No fue solo un rito, fue algo más.